Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Com a força de 1xBet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 266. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Já temos uma história por aqui. Meu nome é Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Bem, direto para a conexão. Começamos, como sempre, com o time da casa. Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Daí, Gabriel. Tudo bem, Edu? Prazer estar mais aqui um TPI de um tema muito legal. Acho que gera muita curiosidade, né? Falar de seleção do Equador. Porque, enfim, uma produção de talentos enorme num país pequeno, com seus times também indo bem, né? Principalmente o Del Valle. E aproveitar, né, para quem estiver aqui vendo em vídeo, né, no YouTube, deixar aquele like esperto, porque a gente tá batendo 70 mil inscritos aqui no canal, a quem a gente agradece muito, todo mundo que tá chegando, tá conhecendo. Pode ouvir aqui pelo YouTube, quem tá ouvindo pelo Spotify, enfim, outras plataformas de áudio pode acompanhar pelo YouTube ou se inscrever lá também se não é inscrito. Todos os canais do Futuri, Futuri FC. Mas bora lá, porque tem muita coisa pra falar de Latri, que volta à Copa do Mundo, e eu confesso que eu tô bem curioso. Já tô quase completando elas no álbum, inclusive. Então tô bem curioso pra falar um pouco mais sobre Latri. E no álbum da minha filha aqui em casa, provavelmente o Equador será a primeira seleção a ser complementada, se as coisas continuarem indo pelo caminho que vão. Mas a gente está aqui também para apresentar mais um Gabriel. Os Gabriéis vão invadir o mundo. E aqui com a gente, Gabriel Peraça, jornalista do La Pizarra del DT, onde eu aprendo muito diariamente. Ali Peraça, seja bem-vindo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti también, Gabriel. Un gusto estar aquí con ustedes en Futre nuevamente y nada, emocionado por hablar, como ustedes dicen, de una selección tan emocionante como es Ecuador y de su proyecto y de otros clubes que están compitiendo muy bien en América. Mas antes de tudo, curso de análise de desempenho do Futuri, detalhes na descrição do episódio, mas esse é o seu primeiro passo na carreira de analista de desempenho, seja para trabalhar em clubes de futebol profissional, gerar conteúdo nas suas redes sociais ou simplesmente entender melhor o jogo. Ainda dá tempo de se inscrever e assistir ao vivo as aulas de 19 e 20 de setembro de 2022. Mas todo o conteúdo fica gravado e pode ser revisto quantas vezes quiser, assim como o material de apoio está todo lá para você baixar. Fazendo esse curso, além de adquirir conhecimento, o que é o mais importante, você receberá também um certificado pelas horas-aula de participação, conferindo um grande diferencial que abrirá portas para iniciar a sua carreira no mundo do futebol profissional. 12 horas aula de conteúdo online, ao vivo, e que ficarão disponíveis até 365 dias para acesso livre após a compra. Esse curso dá certificado reconhecido no mercado pela conclusão. Chegou a hora, Invaders! Vamos invadir o Equador. E a gente sempre começa aqui, Peraça, com o contexto de tudo. E isso fica muito mais legal, bacana, de se entender o Equador quando a gente olha para 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou a gente pode ancorar isso no começo da década passada, que o Equador, tanto como clube, como seleções, eram completamente diferentes do que é hoje. Peraça, nos situa o Equador de 10 anos atrás, Peraça? A ver, creo que todos recordamos a ese Ecuador que fue al Mundial también, que destacó con Ener Valencia en su momento. Y sí, era una selección que es distinta a la de ahora y que el mismo Jorge Célico, recuerdo que enfatizó mucho en el cambio que ha habido precisamente en esta década y en la anterior. Y algo en lo que enfatiza mucho es en el tema del biotipo y de cómo se está observando actualmente las características técnicas de los jugadores, algo que se valora mucho más ahora y que se observa con mucho más detalle ahora que antes. Yo lo que recuerdo anteriormente es que siempre se destacaba eso, la zancada que tenían algunos jugadores, la potencia también que tenían algunos jugadores a nivel físico, la energía, pero no siempre se destacaba el nivel técnico o no era los que más sobresalía. Y ahora sí, ahora lo han mezclado, lo han unido a ese componente físico que tienen
y vemos jugadores que, por ejemplo, de los jóvenes que hemos hablado, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, creo que son jugadores que mezclan muy bien ambas características. Y Jorge Célico, que seguramente lo cite mucho a lo largo de esta charla que vamos a tener, porque es una persona muy importante, él ha enfatizado mucho en eso y en los modelos de juego que han ido implementando entrenadores que se han llegado al fútbol ecuatoriano. Miguel Ángel Ramírez también, o mismos entrenadores ecuatorianos, entrenadores extranjeros como Santiago Escobar, muchos de ellos han aportado, el mismo Jorge Célico, a esse nuevo equipo que es Equador hoje actualmente. E tem uma coisa legal da gente comentar, assim, falando já dessa questão de perfil, Dinho e Gabo, que é justamente a gente olha hoje a idade, né, da média de idade da seleção equatoriana, né, porque é uma seleção. Não sei se é a mais jovem que vai entrar nesse Mundial, mas certamente vai ser uma das mais jovens. A média de idade é de 25 anos, se a gente olha assim do elenco. A única parte que é mais experiente é no gol, justamente por conta do Dida Domingues, né, goleiro da LDU, então, que é mais experiente, porque o Moisés Ramírez é jovem ainda, né, jogador do Del Valle. O Hernan Galíndez aí sim também um pouco mais experiente, mas no mais, né, Hincapié, Moisés Caicedo, Estupinhan, o Cifuentes, alguns jogadores muito jovens nessa seleção e talvez seja a geração, e a gente pode começar a entrar nesse ponto, Gabo, a geração, não sei se a melhor, porque a geração que classificou a última vez para a Copa também era bem forte, bem interessante, mas é uma geração com características diferentes e uma geração talvez tecnicamente melhor do que a última geração boa da seleção equatoriana, né? Sí, con respecto al tema de la edad, debe ser, como tú bien dices, Gabriel, una de las selecciones que menor promedio de edad tienen y que de cara al futuro también se proyecta como una selección que va a seguir compitiendo en Copa América, en clasificatorias y en otros mundiales, seguramente si sigue el proyecto. A ver, con respecto a las referencias de jugadores que ya han tenido experiencia en otras competiciones, el mismo Ener Valencia es un ejemplo, el propio Alexander Domínguez también, pero creo que algo que como bien tú destacas es esa generación de jóvenes que se ve en Byron Castillo, en Piero Hincapié, en mismo Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, y no solamente que han surgido a nivel nacional, sino también internacional, porque vemos, por ejemplo, el caso de Jeremy Sarmiento, que es un jugador que no fue profundamente formado en Ecuador, porque pasó, si no me equivoco, por las inferiores del Benfica, está en el Brighton de Inglaterra, y el nivel de observación, de captación, de scouting, de visualización de jugadores, del contacto que han tenido con ellos, creo que también es un punto muy a tener en cuenta en ese sentido. Y lo otro es el proyecto que ha organizado la Federación Ecuatoriana, que inició con Jorge Célico, ya él no está más allí, ahora en la sub-20, que era el cargo que tenía Jorge Célico, junto al de coordinador de selecciones de formativas, es Jimmy Brand, ahora el director técnico de la sub-20, y en la coordinación de formativas está Mauro Peralta, que estuvo en Liga de Quito. Pero bueno, Jorge Célico, él algo a lo que apuntó mucho y a lo que siempre intentó fue en relacionarse con los clubes ecuatorianos. Independiente del Valle y Liga de Quito son dos ejemplos muy claros de eso. Y no solamente era una relación de contacto y ya, sino de intercambio de metodología, de intercambio de observación de jugadores, de saber la actualidad del jugador que está formando parte del proceso de selección nacional y también del proceso de su club, porque es ese el monitoreo real. Y bueno, también obviamente la cantidad de escuelas que tiene Independiente del Valle a lo largo del país, creo que tiene más de 37 escuelas. También Liga de Quito tiene una gran variedad de escuelas y solo los menciono a esos dos clubes, pero seguramente también hay un gran trabajo en otras organizaciones, pero fue ha sido la que él más ha destacado, Célico, a esas dos instituciones. Entonces yo creo que también esa generación de jugadores, como decía Gabriel, nace también del gran trabajo que han hecho los clubes y la relación que ha formado la federación con esos clubes. Pero quando começa essa mudança? Essa é uma mudança que começa com um projeto, um plano da federação, ou é uma revolução
que nasce com a profissionalização dos clubes. Aonde que está a ignição, a fagulha da combustão que muda o futebol equatoriano? Ele é da federação ou é dos clubes, Esperanza? Es un trabajo que principalmente va desde la federación porque, y también desde Independiente del Valle eso se nota, pero por ejemplo con la designación de Jorge Célico como director de formativas y también como director del equipo sub-20, a partir de ahí o incluso antes se había ya iniciado un cambio en lo que era Ecuador, pero ha tenido que ir superando dificultades, bastantes dificultades. Recuerdo que antes de que se seleccionara a Gustavo Alfaro, que llegó posteriormente, estuvo Jordi Cruyff y Jordi Cruyff ni siquiera debutó con la selección ecuatoriana, no jugó partidos y eso se consideró también como un obstáculo, como un fallo, pero han ido también superando ese tipo de obstáculos. A lo que voy también es que el trabajo de Jorge Célico en las inferiores creo que ha sido el principal impulsor de que ha sido ese proyecto y que ha generado el cambio en lo que ustedes decían que antes era la percepción del jugador ecuatoriano, también de los equipos ecuatorianos a ahora. E a gente não pode, né, deixar de falar, até pensei em deixar mais para o final essa parte, mas como o Gabo ele citou, Edu, e você falou também um pouco sobre isso, a gente tem que falar muito dessa questão do Del Valle, porque acaba sendo hoje uma das equipes que mais gera jogadores, talvez, para a seleção, né, junto com a LDU, obviamente, mas também muitos jogadores hoje de fora do continente. Eu estava buscando esse levantamento até da última convocação que eu vi, até porque hoje, quando a gente está gravando, ainda não saiu a convocação para os últimos amistosos, mas eram 9 jogadores que atuavam na Europa, 7 no México, 5 nos Estados Unidos, 3 no Equador, 2 na Argentina e 1 no Brasil, né? Que é o Arboleda, que não sei se vai jogar a Copa, mas talvez se recupere a tempo de jogar a Copa do Mundo. É que o Del Valle, talvez o crescimento do Del Valle, Gabo, eu não sei, o impacto me parece ser ainda maior nesse contexto do futebol equatoriano, né? Como é que você enxerga essa questão do Del Valle em si? Que a gente pode entrar um pouco mais nesse tema do impacto do Del Valle, que hoje é finalista mais uma vez de uma competição continental, finalista da Sul-Americana agora. Claro, en 2000, o bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con el actual gerente deportivo de Independiente del Valle, que es Roberto Arroyo, y él me explicó que el proyecto realmente empezó en 2010, cuando él llega al club y en el club habían pocas personas en cada departamento, había alguna persona en el área de prensa, otra persona en el área directiva y así, y el proyecto a partir de allí fue creciendo, fue evolucionando, se fue agregando distintas cosas y en 2015 es cuando hay un cambio importante en el proyecto, que es cuando empiezan a formar su modelo de juego. Esa formación del modelo de juego nace también de un viaje que ellos realizan hacia Qatar, hacia la Aspire Academy, que también Miguel Ángel Ramírez tuvo experiencia allí, es una academia muy, muy reconocida, y en esa semana que tanto Arroyo como los demás miembros de Independiente del Valle van a Qatar, forman lo que es el modelo de juego y luego lo empiezan, claro, forman el modelo de juego adaptándolo a las condiciones del fútbol ecuatoriano, porque en ese momento no era la infraestructura, o Independiente del Valle no tenía ni la infraestructura, ni el reconocimiento todavía, ni todo lo que ha logrado en todos estos años. Entonces, en esa semana ellos forman el modelo y a partir de 8 pilares fundamentales que ellos tienen a nivel del juego, van desarrollando todo lo demás también a nivel de infraestructura, en otros ámbitos, a nivel de observación de jugadores, a nivel del estudio, que también es otra de las cosas muy importantes que tiene el club. Y así es como inicia ese proyecto. Algo importante también es que los miembros de Independiente del Valle, los profesores, los entrenadores, los coordinadores, todos, han tenido capacitaciones internacionales, han ido a Qatar, han ido a otros países, reciben charlas de profesionales a nivel internacional, también de Ecuador. Entonces, eso también favorece mucho a lo que ha sido ese proyecto de Independiente del Valle. Y ya para ir cerrando sobre el inicio, los 8 pilares que Roberto Arroyo comentó en esa charla que pude tener con él, en esa entrevista, es que
principalmente sean un equipo que proponga juego a partir del balón, que esté en campo rival, que sea un equipo muy corto, un equipo de máximo 38 metros entre las líneas del equipo, también que generen superioridades constantemente, generen movilidad en el juego, sean profundos, tengan mucho ritmo, son ese tipo de pilares, ese tipo de modelos y que luego se van subdividiendo en todas las categorías, siempre dependiendo de la edad del jugador, por los que se guía Independiente del Valle para formar a sus jugadores. É incrível. E outro ponto que, olhando daqui, parece que influenciou muito essa evolução, Peraça, é a internacionalização do back-office do Del Valle, e que hoje, inclusive, é utilizada, por exemplo, com o Peralta que está no Emelec. Então, são profissionais de todo mundo que fazem com que a diversidade traga vantagem competitiva, conhecimento, diferentes culturas, para que se molde um novo futebol no clube e que acabe influenciando todo o ecossistema. Essa diversidade de profissionais que chegam primeiro ao Del Valle também tem o seu papel nessa revolução, Peraza? Sí, 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 seguramente, porque, a ver, creo que el ejemplo más claro es Miguel Ángel Ramírez, que es un español que llega desde también la Spar Academy, con experiencia en el fútbol español también, creo que a nivel de inferiores, pero claramente él es el ejemplo más destacado porque es quien gana el primer título internacional de Independiente del Valle, que es la Copa Sudamericana. Pero antes, ya incluso en 2016, un año después de ese viaje que hace Independiente del Valle a Qatar, Pablo Repeto, que es el entrenador uruguayo, llega a la final con Independiente del Valle, la pierden, pero incluso ahí podemos ver un modelo de juego distinto, con algunos matices de lo que hay ahora, pero distinto al que se practica actualmente y el que también practicaba Miguel Ángel Ramírez, quizás un juego más de aprovechamiento de espacios, de activarse muy bien en las transiciones, de ataques directos, de contraataques, pero ya viendo que había un camino a partir de la formación de jugadores jóvenes. Con respecto también a otras personas del extranjero que han aportado en el club, está Roberto Olave, que es el actual director deportivo, creo, de Real Sociedad. Él también ha sido una persona que ha influenciado mucho allí. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Ahmad Tarayani, que fue un entrenador de Independiente del Valle a nivel de categorías juveniles, y él habló que una de las cosas que prioriza el club, y que ya lo venía comentando, es la capacitación de sus formadores, de sus profesores, de todos los miembros del club, no solo de los jugadores y de los entrenadores. Y él dice que tuvo una charla con Imanol Ibarrondo, que fue un coach muy reconocido, que también trabajó en la selección mexicana, español, y que también actualmente está en la Real Sociedad. Entonces, a partir de esas relaciones que ha ido formando el club, creo que también ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Y así con otros casos. Para ir cerrando la idea, en su área educativa, Independiente del Valle, por lo menos hasta 2020, sé que tenía formadores o por lo menos miembros finlandeses de Finlandia en su equipo. O sea, también de cualquier otro país creo que saben cómo tomar lo mejor de sí y también traerlo y adaptarlo al contexto ecuatoriano. Renato Paiva, obviamente, todo lo que hizo el año pasado, el primer título que consiguió de la Liga Pro. La verdad que creo que de diferentes culturas saben qué aprovechar y aportarlo, o mejor dicho, mejorar al equipo. Fica como curiosidade, até muita gente, como o Del Valle enfrenta o São Paulo, né, na final da Copa Sul-Americana, muita gente chegou no canal aqui do Futuri pela uma análise que a gente tem do Renato Paiva. Hoje não é mais o Renato Paiva, né? A gente tá produzindo material que hoje, para quem não sabe, fica como curiosidade, hoje o técnico do Del Valle é o Martin Anselmi, né, que era auxiliar, inclusive, do Miguel Ángel Ramírez, hoje é o técnico da equipe do Del Valle. Mas eu acho legal da gente falar de uma outra situação também, Gabo, inclusive no Inter, Gabriel, inclusive no Inter. Exatamente, era auxiliar fixo praticamente, né, da comissão, e aí agora decidindo seguir a carreira como treinador. Uma coisa que eu acho legal da gente falar também, e eu e o Dinho a gente já comentou, acho que em alguns TPIs, inclusive isso, da questão do Equador, que é a região de Esmeralda, né, que não é a pedra preciosa,
mas é um lugar onde tem se formado muitos jogadores. Também fui buscar, né, a cidade ali, a cidade de Esmeralda, dos jogadores dessa última convocação que tinham sido, que nasceram na região dessa mesma convocação. 8 são de Guayaquil, ok, né, maior cidade, então obviamente teriam mais jogadores, me parece claro, mas em segundo Esmeralda, só que com jogadores... Aí pode ser uma simples coincidência e tudo mais. Mas o goleiro Domingues, Hincapié e Arboleda, os dois zagueiros, né? Estupinhão, lateral esquerdo, Cifuentes, o volante. Depois aí a gente já citou, né? O próprio Sarmiento, que nasceu em Madrid. O Galíndez, que nasceu em Rosário, né? Nasceu na Argentina. Mas Esmeralda pode não ser exatamente a pedra preciosa que a gente tá falando, Gabo, mas é uma região que tem formado bastante jogadores ali, né? Apesar de não ser um centro, por exemplo, de das grandes equipes hoje do futebol ecuatoriano. A ver, el caso de Esmeraldas, la verdad que es bastante particular. No conozco de muchas zonas en otros países que produzcan tantos jugadores como ocurre en ese país. Tú ya lo estabas mencionando. O único lugar é mencionando. Salto, no Uruguai, né? Que produziu Suárez e Cavani. Aí é a única, acho que, cidade nesse nível. De los mejores, sin duda. En Bolivia, sé que también Santa Cruz es una zona muy reconocida por formar jugadores, si no me equivoco. Pero bueno, en el caso de Ecuador, sí, es una que la verdad, tú lo estás mencionando, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, son varios jugadores que han salido allí y algo de lo que, o la razón principal o una de las razones principales que dicen de por qué salen tantos jugadores buenos de allí es porque al parecer los terrenos de la ciudad, incluso en las playas, creo que los jugadores tienden a jugar allí fútbol a edades pequeñas, el fútbol que acostumbramos de la calle, y ahí es donde empiezan a formar esas relaciones, a saber cómo moverse en un terreno de juego sin la necesidad de ser dirigidos, sin la necesidad de ser orientados a partir de alguien, sino simplemente jugando. Y algo que dicen mucho de esa zona es eso, que así es como se empiezan a formar los jugadores y ya cuando llegan a jugar en canchas más profesionales o por lo menos en torneos juveniles, eso lo que le permite a ellos es que le da una mayor ventaja al momento de controlar, al momento de pasar, al momento de disparar, de jugar en general. Entonces creo que allí está una de esas razones y bueno, obviamente todo el proceso de selección, de observación, perdón, de captación y también de formación, no solo de Independiente del Valle, sino, como digo, de todos los clubes ecuatorianos que han aportado también, porque si bien Independiente del Valle es reconocido, al igual que Liga de Quito, hay que decir que también hay un muy buen trabajo de otros clubes, el mismo caso de Liga de Quito, que ha trabajado muy bien en sus formativas. A gente já começa a identificar alguns pontos aqui, que é a participação da federação, a influência do Del Valle, começa a identificar a diversidade de nacionalidade no staff desses clubes, a gente começa a identificar também uma zona de desenvolvimento de talentos, principalmente como Esmeraldas, e a gente também começa a identificar, Peraça, rotas comerciais, conexões do Equador com grandes clubes do mundo, porque o Equador começa também, além de seu projeto esportivo, começa a render um projeto financeiro, começa a vender jogadores para o palco principal do futebol mundial, ¿no, Braz? Sí, nuevamente volvemos al tema de Independiente del Valle, que ha ido vendiendo no solamente a nivel nacional, que antes era quizás lo más habitual, sino también a nivel internacional. El caso de Piero Hincapié a Talleres en Inglaterra, el caso de Moisés Caicedo al Brighton, también en 2016 tuvo ventas, si no me equivoco, al Granada y al Atalanta de algunos jugadores, pero esos jugadores no lograron consolidarse en el fútbol europeo y ya luego hemos ido viendo cómo Gonzalo Plata, luego el sudamericano sub-20, fue al Sporting de Lisboa y actualmente está en el Valladolid. Ha sido un crecimiento progresivo y también que uno observa cómo esos jugadores se han ido consolidando en diferentes ligas, con diferentes exigencias por parte de sus entrenadores, también ejecutando otros roles que quizás no estaban acostumbrados a hacer en Independiente del Valle, adaptándose a otros modelos de juego y creo que, como tú bien dices, eso después le da beneficios económicos a Independiente del Valle, porque son ventas que al final terminan siendo parte de la próxima inversión que hará el club a largo plazo para seguir beneficiando su área educativa, su área formativa
la infraestructura del club. Independiente del Valle, por ejemplo, recientemente anunció o dio apertura a un colegio Reinvented de educación en la que también se busca el crecimiento integral del jugador. Y en el caso, por ejemplo, de Liga de Quito, recientemente vendieron a Nilson Angulo al Anderlecht, también a Mikey de la Cruz al Stade que es un lateral izquierdo. Han tenido contactos incluso con el Ajax de Ámsterdam, con el AZ Alkmaar de Holanda, con los que han intercambiado experiencias de algunos jugadores que van desde las formativas de Liga de Quito hacia Holanda. Y la verdad que si bien el beneficio económico es importante, también ellos buscan, como hablamos anteriormente, de esas relaciones internacionales, de beneficiarse de otras metodologías, de otras experiencias y de aprender de lo mejor para tomarlo y aplicarlo en um contexto como es el fútbol ecuatoriano. Gabriel, falar, deixa eu intervir aqui para dizer o seguinte: por outro lado, também essas rotas comerciais criadas pelo mercado do Equador, a gente nota o AZ Alkmaar, ou então Brighton com Graham Potter, também são lugares, clubes e países que buscam por eficiência esportiva pagando menos. Então parece que é uma rota inteligente do futebol, né? Tanto o desenvolvimento do atleta por parte do Equador, quanto quem consome esse futebol, quem compra esse futebol, está buscando entregar mais, pagando menos, né, Peraça? Parece que é uma conexão inteligente, uma grande rota em que todos ganham. Sí, estoy de acuerdo porque, por ejemplo, recientemente Independiente del Valle vende a Joel Ordóñez, que era un jugador que a inicios de año destacaba en la Libertadores Sub-20. Tuvo paso por el primer equipo, se consolidó, jugó varios partidos y llega al Brujas por una cantidad mínima. Y ya está jugando por lo menos en las etapas formativas, ya incluso ha tenido alguna convocatoria con el primer equipo. Creo que también es parte de esa observación que tiene, por ejemplo, el fútbol belga con el Genk. El Genk ha fichado varios talentos latinoamericanos en los últimos años y uno de ellos es Ángelo Preciado, que llegó como lateral, como carrilero derecho y ha jugado varios partidos también. Yo creo que también es una forma de aprovechar joven talento barato, que es asequible para los clubes y que luego sean revendidos a largo plazo. Creo que esa también, o los clubes se intentan aprovechar de eso, que es algo bueno, para seguir sacando jugadores, seguir exportando jugadores. Y bueno, el caso de Independiente del Valle o de Liga de Quito, que han tenido ese tipo de ventas últimamente, le benefician a nivel económico. Yo considero que eso también a los jugadores le beneficia bastante porque en su formación es un salto de nivel. Patrickson Delgado de Independiente del Valle también está en el Ajax de Ámsterdam y él seguramente está obteniendo una formación allí mejor, dentro de un contexto mucho más competitivo y que esperemos que, como han sido otros casos, él logre afianzarse allí, como pasó con otros jugadores del extranjero y que también son latinoamericanos y han ido allá. Sao Paulo es un ejemplo de club, o por lo menos yo lo considero así, que ha sabido cómo exportar sus talentos. Propio Anthony, propio Militao, Casemiro, es un que também ha hecho mucho nesse sentido. O próximo passo, talvez, né, Edu e Gabriel, é eles irem direto para equipes tops, né? Porque se a gente pegar o exemplo do Moisés Caicedo, eu lembro que na época havia se tido a dúvida do Liverpool, né, quanto à contratação dele, porque ele não tinha jogado ainda no nível competitivo. O Brighton pagou pouco menos de 10 milhões de euros e agora o Liverpool já se especula que quer pagar 60 a 70, né, pelo Moisés Caicedo. Talvez o próximo passo seja ter essa coragem também de buscar o jogador, por exemplo, equatoriano, como foi em algum momento o brasileiro, ou ter essa marca já vinculada de, podemos contratar e eles vão render diretamente nesse perfil. Mas eu quero entrar já dentro de campo um pouco, Gabo, porque a gente falou tanto do perfil dos jogadores que são formados e tudo mais, que talvez pensando ainda mais em Copa do Mundo, e a gente vai ter esses conteúdos também aqui mais pra frente, com guia da Copa e tudo mais, que tá se aproximando, a seleção equatoriana, se a gente começar pela defesa, já não é mais aquele time que é só fisicamente, lançamento longo, correria, é um time que a gente já falou do Hincapié,
já é um zagueiro que ajuda muito nessa saída de bola. O Arboleda, em algum momento, ainda... O Arboleda é entre os dois períodos, né? Ele ainda é um jogador mais experiente, mas já é um zagueiro que pode ajudar. Mudou bastante o perfil se a gente começar a falar do sistema defensivo do Equador. Não é mais aquele time só de lançamento longo e velocidade, né? Já começando pela defesa, um time construindo também desde trás. Creo que por lo menos a nivel defensivo, Piero Hincapié es el claro ejemplo de cómo ha sido esa transición o cómo ha sido ese cambio a los aspectos técnicos que venimos destacando de los jugadores ecuatorianos actualmente. Piero Hincapié es un defensor que hemos visto que rompe líneas con su pase, sabe atraer jugadores en conducción, también sabe cómo retener el balón para atraer a esos jugadores y generar espacios más arriba. Es un jugador con una lectura de juego que de verdad impacta y que no recuerdo si en Ecuador habrán tenido un jugador que a tan joven, tan joven destaque por esos aspectos, ¿no? Y bueno, vemos que también en el Leverkusen ha jugado de lateral a veces, de una defensa de tres, como central izquierdo, y tiene esa capacidad de adaptabilidad. Es un jugador comprometido en ese sentido también, y bueno, sobre todo la inteligencia. Digamos que para hacer una comparación con otros jugadores que también forman parte de la selección, me parece interesante el caso de Robert Arboleda y también el de Félix Torres, que es un defensor de Santos Laguna, que también ha estado en la selección ecuatoriana y que quizás es un perfil similar al de Arboleda, mucho más de defensa de área, mucho más de ganar duelos aéreos, que gana muchísimos, de defender y cuidar su zona, de duelos aéreos. Es un jugador que también quizás se asemeja un poco más a lo que es ese perfil o el perfil que teníamos del jugador ecuatoriano, pero que también aporta mucho y que si bien ahorita no está en su mejor momento en Santos Laguna o a nivel competitivo en este último año, sí ha aportado también. Me parece que en ese sentido destaca bastante. Y con respecto a los laterales, para ir cerrando esta idea de juego, a mí me parece muy destacable lo de Pervis Estupiñán, porque creo que se destaca mucho su ida y vuelta, sus esfuerzos físicos, las proyecciones que tiene, pero también a nivel de golpeo de balón, él ejecuta centros muy bien desde distintas alturas. Es un jugador que se destaca mucho por eso y exige mucho a las defensas rivales a partir de eso. Y me parece que esa es un arma importante que puede tener Ecuador. A gente falou muito aqui sobre a influência do Del Valle na indústria do futebol equatoriano e como mencionaste, o Del Valle tem aqueles 8 pontos fundamentais do seu jogo, o protagonismo, o viajar em bloco. A seleção aproveita alguma coisa daquilo ou são projetos independentes? Sí, para mí sí se han visto a lo largo de la eliminatoria, quizás no de forma tan sostenida porque es una realidad que Ecuador se ha tenido que ir adaptando a distintos contextos, no solamente por lo que puede suceder en Bolivia, por ejemplo, por el tema del clima, sino por de la altura, mejor dicho, sino también por lo que te proponen aquí los equipos. Seguramente contra la misma selección brasileña, tú no puedes hacer un juego tan propositivo, tan de dominio de balón, tan de hacer posesiones largas, porque al final Brasil te domina mucho en ese sentido. O la misma Argentina también, quizás ha tenido que aplicar Gustavo Alfaro ideas más de aprovechamiento de espacios, más de contraataques, de activarse muy bien en las transiciones para aprovechar rápido esas situaciones, pero sí se han visto esos aspectos también, porque al final Ecuador tiene una base de jugadores de Independiente del Valle y también de otros clubes, como hemos venido hablando, que tienen esos conceptos muy bien adquiridos, que saben cómo mantener esas relaciones entre las líneas, las distancias que tienen ellos, también la facilidad que tienen algunos controles al ejecutar los pases que realizan, la interpretación del juego que ellos tienen, y entonces sí han podido en algunos tramos ejecutar ese juego quizás un poco más relacionado a lo posicional, que también en la selección de Jorge Célico se vio mucho eso, pero manteniendo algunos matices. No es completo todo, pero sí, seguramente se han visto esos pilares fundamentales que se estaban hablando em maior ou menor medida. E para fazer isso, né, Gabo, a gente pode falar justamente da dupla de meio-campistas, né, do time, com o Gruezo, que é o capitão, e o Moisés Caicedo, que talvez seja o grande talento dessa
dessa geração equatoriana. Como é que você vê esses dois, né? Um é o capitão, o outro é o mais jovem, que provavelmente vai estar numa grande equipe já na próxima temporada. Se duvidar, em janeiro já vai estar numa grande equipe, do jeito que ele vem jogando. Como é que você vê a importância nessa mudança de perfil também dos dois volantes, né? Porque hoje você tem dois meio-campistas capazes de criar jogo, né? A partir de passes, a partir de aproximação, de construir a jogada desde a defesa. Então, acho que o Gruez e o Moisés Caicedo representam bem essa mudança de perfil, né? Sí, seguramente son dos perfiles quizás diferentes, pero complementarios en ese sentido, porque, a ver, por ejemplo, Moisés Caicedo es un jugador que tiene despliegue, tiene muy buenos aspectos técnicos desde el pase, desde la interpretación también de cuándo ejecutar ciertas acciones, pero también a nivel de energía, de dinamismo, ofrece mucho con su zancada, por ejemplo. Enérgicamente es un jugador que marca diferencias a partir de eso, y lo hemos visto a lo largo de la eliminatoria, y también en el Brighton lo estamos viendo. Carlos Grueso seguramente es un jugador que destaque mucho más en aspectos sin balón, por ejemplo, en recuperaciones en campo propio, en campo rival, lanzar algunas presiones, cuidar su zona, también a nivel de duelos, es un jugador que sabe ganar también en ese sentido. Entonces creo que se complementan muy bien en esa zona del mediocampo. Otro jugador que mencionaría, me parece que es Jackson Méndez, que él estuvo en la Copa América, destacó bastante en lo que fue la distribución de pases, la distribución del juego, mejor dicho. También creo que es un jugador que en la MLS ha logrado mejorar ciertos detalles que tenía quizás por impronta, por apurarse un poco más, era un poco más agresivo, y él ha ido mejorando eso, ha sabido jugar más calmado, tanto sin balón como con balón, y creo que también es otra pieza a tener en cuenta, que pudiese ser a tener en cuenta en Ecuador y en la zona del mediocampo. Creo que Gustavo Alfaro también ha sabido seleccionar esos perfiles distintos para acoplarlos a su idea, adaptarlos, y que estos encajen y potencien a lo que es el equipo en general. Perança, na América do Sul, a gente tem duas powerhouses, tem Brasil, Argentina, depois tem o Uruguai, e essa quarta força depende muito da geração de jogadores, sejam peruanos, chilenos, colombianos, e agora o Equador. De alguma maneira, esse projeto do Equador te parece mais sustentável do que aquelas gerações de Chile, Peru e Colômbia, que em um ciclo de Copa estão mais fortes e outros mais fracos? A diferença entre esse projeto do Equador e esses sucessos efêmeros, rápidos desses outros países que dependem muito da sua geração, da coincidência y da naturaleza? A ver, sí hay una diferencia, porque por lo menos en Ecuador se ha logrado consolidar lo que se ha venido trabajando, pese a los obstáculos que han tenido que ir superando seguramente, y que van a seguir tener superando, porque no es sencillo competir en el fútbol latinoamericano, no solamente por el juego de los jugadores, sino también por otras cosas administrativas o demás detalles que uno no se puede imaginar, sino que son muy amplios. Pero, por ejemplo, con los otros países que mencionas, Eduardo, yo creo que Colombia, Chile y Perú están en un proceso de reestructuración, por llamarlo de alguna forma, porque en Perú recientemente Ricardo Gareca salió tras un gran proceso en el que en la pizarra del DT pudimos conocer un poco a fondo cómo trabajaba la selección peruana en cuanto a la observación de jugadores, al análisis del biotipo del jugador peruano, y la verdad que quedamos bastante sorprendidos porque se realizaba un gran trabajo, y por eso también se llegó a competir en Mundial, en Copa América, y creo que ahora Perú con Reynoso, que me parece una selección muy acertada, y ojalá lo sea así, porque he tenido la oportunidad de verlo en México y es un gran entrenador. Creo que está en un proceso de reestructuración, pero no se debería dejar de lado el trabajo que se hizo Gareca, y no creo que lo haga, sino que lo va a seguir potenciando. Esa es mi opinión en ese sentido. En Colombia creo que también, no sé si la intención sea volver a lo mismo que se hizo con Pekerman a través de la contratación de Néstor Lorenzo, pero me parece que también está en ese proceso de reestructuración. Pero lo importante es que Colombia tiene una cantidad de talentos impresionante,
y que siempre destacan a nivel internacional y lo que tiene que también es apoyarse en eso, saber llevarlos, como lo hizo Peckerman en su momento, hasta que se desgastó ese proceso, pero creo que Colombia también está en ese sentido. Con respecto a Chile, es una situación que se viene hablando desde hace mucho tiempo porque se habla de esa conocida generación dorada y también creo que se ha alargado mucho ese proceso con algunos jugadores y hay otros que quizás promesas de la selección chilena que no se han asentado, como por ejemplo el caso de Carlos Palacios, que es un jugador que en el Inter de Brasil lo contrató como una gran figura y lamentablemente no se pudo consolidar, pero aún es muy joven y seguramente lo va a poder hacer. Y también con otros ejemplos, Marcelino Núñez, que es un grandísimo jugador, a mí me gusta mucho, y en la pizarra también nos gusta mucho Marcelino Núñez porque tiene muchísimo dinamismo, es muy vertical, tiene un excelente golpeo y él ha logrado ir a Inglaterra. Entonces, me parece que en Chile también tienen una gran cantidad de jugadores, o una buena cantidad de jugadores jóvenes, pero es eso, están también en un proceso de reestructuración y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que Ecuador sí ha logrado consolidar y está logrando mantener su proceso, pero estos otros países están iniciando unos nuevos y esperemos que sí lo logren porque sería genial ver unas eliminatorias sudamericanas mucho más competitivas en esse sentido. E agora que a gente tá chegando em Copa do Mundo, né? A Copa se aproximando. Antes, eu quero trazer uma curiosidade, a gente falou de meio, de defesa. Eu tava pesquisando alguns jogadores convocados e eu não achei se... Eu acho que só pode ser por motivos de homenagem, mas é que eu achei um jogador chamado Djorkaeff Reasco, imagino que seja em homenagem ao Djorkaeff. Tô curioso para ver se ele vai jogar. Joga no Newell's hoje, para quem quiser acompanhar. Depois até vi uns lances dele e tudo mais jogando no Newell's. Bem interessante, diga-se de passagem. Mas entrando no mundo Copa do Mundo, o grupo do Equador ele é um grupo bem interessante, né, Gabo? Porque você tem aí possibilidades, né? Com Holanda, né? Os Países Baixos, Holanda, Equador, você tem Catar, e aí você tem um grupo que talvez seja acessível, né, para a seleção equatoriana, talvez seja um grupo que a gente possa dizer que dá para passar de fase. Qual é a sua expectativa com o Equador na Copa do Mundo? E Peraça, e o primeiro jogo é um jogo definitivo para o Equador, né? Precisamente es el primer partido del Mundial y digamos que ese contexto seguramente no sea muy favorable para Ecuador porque es un peso también, no mucha gente habla de eso, pero al final es un peso ser el primero que juega, el primero que compite y tener esa responsabilidad en una generación que apenas está debutando en gran parte su primer Mundial, porque de la generación creo que Ener Valencia y algún otro jugador que quizás se me escapa son los que han tenido experiencia mundialista. Y en ese sentido creo que sí está un poco complicado, pero en cuanto a mis expectativas, yo creo que sí están capacitados para pasar a la siguiente fase. Creo que ese es el objetivo real, pasar de la fase de grupos, porque, a ver, llegar a unos cuartos de final, a una semifinal o incluso más lejos, es algo complicado. A veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo que es un mundial y cualquier selección complica, porque son 6, 7 partidos en los que se definen por muy pocos detalles y la competencia, la experiencia, mejor dicho, en esos contextos son muy complicados. A ver, me parece que sí puede pasar porque, como dijo Gabo, más allá de Holanda, de Qatar, no recuerdo el tercer... Senegal. Que también estuvo en la Copa Mundial pasada. A ver, creo que son equipos que ya también vienen con una experiencia muy importante a nivel mundialista. Qatar incluso estuvo en la Copa América aquí en 2019, si mal no recuerdo, y creo que en ese sentido no tiene un grupo sencillo, pero sí puede competir bastante bien porque tiene talento para hacerlo, tiene un entrenador que ha convencido al grupo y que ha seguido ese proceso que inició Jorge Célico y es algo que él ha destacado mucho, el mismo Célico que Gustavo Alfaro ha sabido cómo llevar a los chicos y también no solamente han quedado en el pasado, sino que han seguido innovando en el sentido de que siguen buscando otros jugadores en otras zonas, siguen tratando de ver con cuáles rivales se enfrentan para poder seguir siendo más competitivos en amistosos o en otros torneos. Y me parece que sí tiene nivel para pasar de fase de grupos, pero creo que ese es el objetivo principal, o por lo menos el que yo le pondría a la selección ecuatoriana.
pois eu tenho aprendido muito com essa revolução do futebol equatoriano. Eu tenho estudado muito os clubes e a seleção do Equador e estou com os equatorianos desde o dia 1 da Copa do Mundo. Tenho certeza que vai ser um passo importante para todo o projeto do Equador, um assunto que me seduz muito, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. E a minha dica futeboleira dessa semana, na verdade, são duas dicas futeboleiras equatorianas. A primeira é o TPI 184 com o Luiz Ruggiero, então diretor executivo do Independiente del Valle, explicando detalhadamente todo o projeto. E além disso, um link absolutamente raro do La Pizarra del DT e que não está nem no site, mas acho que nem o Peraça tem esse link, pois eu vou compartilhar com vocês, porque eu achei lá na Deep Web. No foi Maria, o projeto de inferiores que levou a IDV a la cima de América. Inclusive, nesse link constam os 8 pontos fundamentais do modelo de jogo do Del Valle, que influencia de alguma maneira também a seleção equatoriana. Então, TPI 184 e No foi Maria, o projeto de inferiores que levou a IDV acima de América do La Pizarra del DT são minhas dicas futeboleiras dessa semana. Lembrando que os links para as dicas estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha, ela é de um texto que tem no site do Futuri mesmo, que é O Presente e o Futuro da Seleção do Equador. Ele foi escrito pelo Matheus Soares. Bem legal porque se a gente está falando aqui hoje sobre o que é o presente da seleção, como é que veio essa revolução, como é que chegou até aqui, tem muita coisa que ainda está por vir. Tem muitos jogadores já do próprio Del Valle que estão jogando regularmente, né? Então é bem legal porque o Matheus cita vários jogadores jovens aí, geração 2002, 2003, 2004, além de alguns que já estão jogando na seleção principal, né? Caso do Rincapié, por exemplo, do Sarmiento também, mas foca principalmente nessa próxima geração do Del Valle, principalmente do Del Valle, né, que foi campeão da Libertadores Sub-20 mais recente, né, foi vice também nesses últimos anos, então tem um trabalho bem legal por lá. E a outra, para quem já tá aqui no canal, provavelmente vai assistir no final de semana, né, porque se você tá assistindo esse vídeo na sexta-feira, ouvindo na sexta-feira, esse vídeo vai sair só no final de semana, que é uma análise sobre o Independiente Del Valle, comandado pelo Martin Anselmi, né, até porque finalista da Copa Sul-Americana, torcedor do São Paulo certamente está de olho, mas vale ficar de olho no trabalho em si, dentro de campo do Martin Anselmi, muita coisa parecida com o trabalho do Renato Paiva, não por acaso, né, Dinho, não por acaso, porque há uma escolha muito criteriosa nos treinadores do Del Valle, então faz muito sentido ser o Martin Anselmi hoje, porque já conhecia o próprio Miguel Ángel Ramírez, já tinha um modelo próximo do que era o Renato Paiva, então fica a sugestão aí que vai estar esse vídeo no final de semana aqui no canal. Graças, Gabriel. Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado a todo mundo que acompanhou, mais uma vez, compartilhem com os amigos, aí mais um TPI, esse aí que foi bem legal, agradecer ao Gabo também por ter estado aqui com a gente, lá apesar dele DT, sempre foi um grande parceiro do Futre, então até a próxima, pessoal. Gabriel Peraça, tua dica futeboleira, Gabriel? A ver, tengo dos, porque me tomaste de sorpresa en este sentido pues, al inicio de la charla, pero tengo dos. Uno es uno de nuestros de reportajes, así como tú lo dijiste, sobre el Genk de Bélgica, ya que anteriormente mencionamos eso de las oportunidades de mercado que han tenido los clubes europeos. En ese material, que luego te lo voy a enviar, hay una reflexión muy interesante de uno de sus scouts que dice cómo contratan a los jugadores sudamericanos, qué se tiene en cuenta en ese sentido, y es una reflexión breve pero muy interesante. Y bueno, ya que estamos hablando también de Ecuador, y hay un contenido que también nosotros hemos hecho en la pizarra del DT sobre Liga de Quito con el actual coordinador de las formativas de Liga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es Mauro Peralta, y que también nos habló de cómo él formó toda la metodología junto a otros trabajadores, claro, de Liga de Quito, y que es una vista un poco del trabajo que debe hacerse también ahora en Ecuador y que seguramente será sensacional. Así que te los envío para que también estén allí, y bueno, seguramente también sus contenidos que son geniales de fútbol, la verdad que los disfruto muchísimo,
Y nada, en nombre de la pizarra del DT y mío, que también muy orgulloso de estar aquí y muy agradecido porque hablar con ustedes de fútbol es genial y siempre a la orden, de verdad. Peraça, por favor, não desistam jamais do Lapizarra do LDT. Sabemos todos como é difícil a geração de conteúdo sério, aprofundado sobre o futebol. Muitas vezes não é tão reconhecido assim, mas, por favor, precisamos. O futebol sul-americano precisa do Lapizarra do LDT. Peraça, volte sempre. A casa é sua. É uma felicidade, uma honra para nós tê-lo aqui. Obrigado. Algo que tengo muy pendiente es aprender portugués. Gabriel me lo ha dicho, pero lo vamos a hacer seguro. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.